tenemos que explicar algunos conceptos previos acerca de cómo funciona el mecanismo de fluido en sistemas cerrados. Primero que nada, la ecuación de Bernoulli postula que la presión partido en el peso del fluido más la altura que posee en un determinado punto más la velocidad que lleva el fluido cuadrado partiendo de un proceso de gravedad se mantiene constante en un sistema cerrado. Entonces, determinando desde un punto 1 a un punto 2 se puede hacer una relación, dado que la presión que hay en ese punto 1 partido en el peso del fluido más la altura que tiene en ese punto más la velocidad que lleva en ese punto al cuadrado partiendo de su gravedad tiene que ser igual a la presión que hay en el punto 2 partido en el peso específico del fluido más la altura que hay en ese punto más la velocidad al cuadrado que hay en ese punto partiendo de su gravedad. Dado que si es que en el punto 1 y en el punto 2 las alturas son constantes, pues, se anula y la ecuación solamente quedaría en función de las presiones y las velocidades, dado que el fluido es el mismo, así que los pesos específicos son una constante y la gravedad también es una constante, ya que la ecuación solamente varía respecto a la presión y la velocidad. Conociendo las presiones podemos calcular las velocidades. Se puede ver que el caudal es la derivada de un volumen respecto a un tiempo. Por ejemplo, si es que aquí tenemos este volumen de fluido que avanza en un determinado tiempo, podemos ver que es el área transversal que hay en la tubería por una distancia, el área transversal por una distancia, dividido en un tiempo. Ya que al derivar, el área saldría como una constante y quedaría la derivada de la distancia respecto al tiempo, lo que es velocidad. Por ende, el caudal puede ser expresado como área partido, o sea, área por velocidad. Y dado que el volumen es el mismo en la tubería, porque es un sistema cerrado, podemos definir que el caudal en el punto 1 va a ser igual al caudal en el punto 2, por lo que el área 1 por la velocidad 1 tendría que ser igual al área 2 por la velocidad 2. La placa de orificio es una lámina con un orificio que se coloca de manera perpendicular en una tubería. Existen diferentes tipos que va a depender de la posición y la forma de tu orificio. A su vez, el espesor de esta placa va a depender del diámetro de la tubería y de la temperatura de operación. La placa de orificio es el instrumento de medición de caudal más básico que existe, ya que es fácil de instalar y no requiere de calibraciones periódicas. Y funciona de la siguiente manera. Cuando el fluido pasa a través de la placa de orificio, este disminuye su presión hasta alcanzar su mínimo en un área denominada vena contracta. En este punto se tienen valores de mínima presión y de máxima velocidad, lo cual va a permitir que se pueda calcular el caudal del fluido utilizando el teorema de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Existen 4 tipos de placas de orificio. La placa de orificio concéntrica, la placa de orificio concéntrica cónica, la placa de orificio excéntrica y la placa de orificio concéntrica segmentada. La placa de orificio concéntrica es una placa de aplicación universal para fluidos y gases limpios, los cuales poseen un orificio en el centro del disco. Las placas concéntricas cónicas, en estas placas es similar a la anterior, pero se diferencia en que el diámetro del orificio se va reduciendo a medida que el fluido atraviesa el disco. En esta placa se utiliza principalmente para líquidos que tienden a comportarse de forma turbulenta. Las placas de orificio excéntricas poseen un orificio que no se encuentra en el centro, sino que se encuentra levemente más hacia abajo. Esta placa comúnmente se utiliza en tuberías de diámetro más reducido. Y finalmente la placa concéntrica segmentada, a diferencia de las mencionadas anteriormente, esta placa, el orificio que posee no es un círculo,
sino que está segmentado, lo que le da una forma de un semicírculo. Y esta placa se utiliza para medios bifásicos sucios o que contienen partículas. Una de las ventajas más importantes de la placa de orificio es que se puede conseguir un alto grado de exactitud en la medición. También se puede destacar que su costo es relativamente bajo, lo que hace que sea bastante asequible. Es de fácil manejo y producción. Por otra parte, este instrumento de medición tiene algunas falencias, entre las cuales se destacan las siguientes. Es inadecuado en la medición de fluidos con sólidos en suspensión. No conviene su uso en la medición de vapores. El comportamiento en su uso con fluidos viscosos es errático, ya que la placa se calcula para una temperatura y una viscosidad dada. Produce las mayores pérdidas de presión en comparación a los otros elementos primarios. La boquilla de flujo, o también conocida como tobera de flujo, es una boquilla que va reduciendo gradualmente el espacio por donde pasa el fluido hasta llegar a una salida abrupta que regresa al estado original, el diámetro del tubo. Al igual que la placa de orificio, esta sirve para medir flujo. La diferencia es que mide flujos mucho mayores y debido a la reducción gradual del diámetro, la pérdida de presión es menor. Existen dos tipos de boquilla de flujo, la de radio grande y la de radio pequeño, y generalmente se utilizan para medir flujos de fluidos con sólido en suspensión. Funciona mediante la medición de flujo por unidad de tiempo a través de la diferencia de presión desde el punto de entrada al punto de menor diámetro. Bueno, como se vio previamente, la boquilla de flujo es un elemento de medición bastante efectivo, el cual se pueden enumerar sus principales virtudes, siendo la primera de estas que gracias a su variación gradual en su diámetro, esta posee una pérdida de energía en el fluido que mide mucho menor comparada a su contraparte mencionada en este video, la placa de orificio. Por otra parte, es gracias a esta misma variación gradual en el diámetro que puede medir con facilidad fluidos con sólidos en suspensión, así como fluidos con un flujo mucho mayor que la placa de orificio o de los que la placa de orificio puede soportar. Además, su estructura relativamente simple facilita su producción, dándole una producción más fácil y barata. Sin embargo, este método de medición está lejos de ser perfecto y tiene varias desventajas, entre las cuales destacamos las dos principales, siendo la primera que a pesar de su relativamente menor pérdida de presión en comparación a la placa de orificio, esta sigue teniendo una pérdida considerable en presión en el líquido que mide, y además que a pesar de que puede medir líquidos con sólidos en suspensión, si los sólidos son abrasivos, esto afectará la medición en el líquido a realizar. Gracias por su atención.